Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Las confesiones de San Agustín y la historia de su propia conversión al cristianismo como un modo retórico de buscar el convencimiento. ¿Pero pueden comulgar la religión y la filosofía? ¿Cómo se vinculan la fe y la razón? Bueno, bienvenidos una vez más. Cuando el ser humano, además de pensar la realidad, además de pensar sus acciones, se piensa a sí mismo pensando, en ese acto que la filosofía llama autoconciencia, en ese momento se da inicio a la filosofía. La filosofía tiene ese elemento, por decir así, de exceso, porque excede la mera percepción o el mero conocimiento de las cosas. Busca conocerse a sí mismo conociendo. Esto es lo que busca el ser humano. Y eso en filosofía abre a lo que se llama la conciencia de finitud. O sea, si algo el ser humano alcanza conociéndose a sí mismo, es la evidencia de que como seres humanos tenemos límites. Pero en general hay tres posturas frente a la conciencia de finitud. Las tres opciones son una respuesta posible a la pregunta que surge de la conciencia de la finitud. ¿Cuál es la pregunta que surge de la conciencia de la finitud? Muy simple. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Levante la mano. ¿Quién piensa que hay algo más? Que hay algo más. ¡Ay, qué poquitos! Tenemos una ciudad de La Plata muy escéptica. Muy escéptica. Levante la mano, ¿quién está seguro que no hay algo más? Me parece que la gran mayoría no me está escuchando directamente. A ver, habría una tercera postura que sería, no sé. ¿Hay algo más? No sé, pero sigo buscando. ¿Quién está a favor de esa postura? Bueno, esa postura es la posición que adopta la filosofía.
¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Las tres posiciones son esas. Sí. No hay nada más. Lo que hoy venimos a ofrecerle es la maravillosa palabra del Señor. Gracias. Señor, escúchame, señor, escúchame. San Octavio, señor. No lo sé, pero no puedo dejar de preguntarlo. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Y la tercera posición es la que dice sí, hay algo más. Quien tenga hambre, venga, coma. Esa posición históricamente se conoce con el concepto de religión. Exacto. Dotamos de misterio a todo lo que no alcanzamos a comprender. Así nacen las religiones proponiendo una ruptura entre lo natural y lo celestial. Como si hubiera dos mundos. Medio alemán ese Dios. Es medio alemán, ¿no? Ah, rarísimo. Más coloquial, ¿no? Lluvia de meteorito. Hay muchos filósofos que son religiosos y en la religión se hace mucha filosofía. El tema es cómo se vinculan entre ambas. Porque se supone, a priori, que la filosofía nunca llega a una verdad última. Mientras que la religión no puede aceptar justamente eso y lo que hace es dar una respuesta final a esa verdad última. Dar una respuesta final a esa verdad última. Pero, si la filosofía y la religión se autoexcluyen tradicionalmente porque una lleva como criterio fundamental al pensamiento y la otra, no es que no lleve al pensamiento, pero necesita de la fe para alcanzar ese salto último que le permita hablar de una verdad absoluta. Hay un lugar donde filosofía y religión, sobre todo las religiones monoteístas, las llamadas, no por casualidad, religiones del libro, coinciden, la filosofía y la religión, que es en el lugar del texto. Que es en el lugar del texto. O sea que en definitiva, en ambos casos, filosofía y religión, hay una misma motivación, que es la hermenéutica del texto. Esto es la interpretación de la palabra. Hay que entender qué quiso decir Aristóteles, pero también hay que entender qué quiso decir Dios en cada uno de los relatos bíblicos. Cuando la religión decide abordar filosóficamente el análisis de sus textos sagrados, se dice que hace teología. San Agustín o Agustín de Hipona es un teólogo. Nos vamos a detener hoy en el análisis del texto Las Confesiones. Es un texto del año 398 después de Cristo, obviamente. Un texto donde San Agustín cuenta su historia. Esta obra es como diferente al resto, es muy particular. Primero, está escrita en primera persona. Y segundo, como dice el título, son sus confesiones ¿de qué? Las confesiones de alguien que va a contar la historia de su conversión. La historia de su conversión. Él hace una búsqueda muy intensa. Primero, lo que hace es ir a la filosofía para tratar de encontrar la verdad. A él lo que lo desespera es un problema concreto, un problema ético, que es el problema del mal. Y entonces lee a Cicerón y a los escépticos, toda una corriente llamada el escepticismo. ¿Saben lo que es ser escéptico, no? ¿Qué es? ¿Quién se anima a definirme qué es ser escéptico? A ver, ¿qué es ser escéptico? No creer en nada. No creer en nada, está bien. ¿A vos qué querías decir? Que más que no creer en nada es suspender el juicio, el escepticismo. Yo lo entiendo de esa manera. Perfecto. Ahí tenemos
muy buena, ¿no? Tenemos como otra relación con el conocimiento. No es tan de frente no creer en nada, sino que tiene más otro sentido, que es suspender el juicio. En griego hay un término que es epogé, que es poner entre paréntesis nuestras creencias, saber qué pasa. Ahora, ¿qué le pasó a Agustín? Que el escepticismo no lo llenó. Entonces encuentra respuesta en un lugar muy particular, en una secta que tiene una fuerte influencia religiosa persa, que es la secta de los maniqueos. Y ahí cree Agustín encontrar una primera respuesta. Todo esto lo está relatando en las Confesiones, que es como el diario de Agustín. Por eso digo que genera esta empatía. Uno dice, ah, bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Quise creer, no pude, fui y volví. ¿Todos conocen el término maniqueísmo? ¿Qué sería? A ver, ¿quién se anima a... ¿Quién me ayuda a definirlo? ¿Qué es ser maniqueo? Ser maniqueo es más o menos plantear la teoría de los dos demonios. Hay bien y hay mal. Bien. Y el bien y el mal, para el maniqueísmo, tienen el mismo peso, la misma realidad material. Sobre todo porque en teorías como la platónica, de la que se va a nutrir Agustín, y después en ciertas lecturas del cristianismo, el mal no existe. El mal, decía Platón, es ignorancia. O hacemos el mal porque desconocemos. Por eso es fundamental el saber. Si conocemos las causas de todas las cosas, naturalmente tendemos hacia el bien. ¿Qué es el bien? Pero el maniqueísmo tiene una postura diferente. Plantea, como bien dijo acá la joven, la teoría de los dos demonios, ¿sí? En realidad son el bien y el mal. Uno es demonio y el otro sería como el antidemonio, llamémoslo así. Tienen que limpiar esto. Ambos libran una batalla en todo, ¿eh? Acá en este cielo, ¿sí? En un árbol, ¿sí? En el sonido y obviamente en cada uno de nosotros. Como que nosotros, cada uno de nuestros cuerpos, es un campo de batalla entre el bien y el mal. Pero ambos tienen la misma entidad, la misma realidad. Lo cierto es que Agustín no le cierra y se va también de la secta de los maniqueos, y entonces, ya medio desesperado, llega a Italia, va por Roma, llega a Milán, conoce a San Ambrosio, que va a ser su maestro y que lo hace ingresar en otra ideología de la época, que es el neoplatonismo. Que básicamente el neoplatonismo ya se pelea con que existe el mal de manera material, y San Agustín medio se engancha con su maestro Ambrosio y con esta nueva filosofía de origen platónico. No se olviden, gente, que en la historia de la filosofía, San Agustín es aquel que hace una mezcla o una sumatoria clave. San Agustín es quien toma la teoría de Platón y la suma a la Biblia. Y entonces su filosofía cristiana surge de esa mezcla. Y así llega, vía el neoplatonismo, a Italia y tiene un momento de conversión. Un momento de revelación, un momento epifánico. Los maté con la palabra epifánico, ¿no? ¿Todos saben lo que es una epifanía? Acá. Como una verdad que se revela. Como una verdad revelada. O sea, está bueno porque no es una verdad que yo alcanzo, sino que se me revela, ¿no? Eso es una epifanía, una especie de revelación que me excede en algún sentido.
A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy estudiando un texto que no lo engancho, no lo agarro y de repente leo una frase y digo, ah, entendí. Es más una revelación, entre comillas, conceptual que me permite comprender algo. A San Agustín no le pasa este tipo de revelación. Tiene una epifanía religiosa. El relato es fantástico. Él está fantástico en el doble sentido del término, ¿no? Porque es genial y al mismo tiempo tiene que ver con un elemento sobrenatural. Cuenta San Agustín que está en ese momento con un Nuevo Testamento en la mano y está en la plaza, cerca de la iglesia de Milán, y escucha en ese momento un niño que canta y escucha cuando en ese canturreo del niño que está cantando en una ventana, que el niño dice, toma y lee. Toma y lee. Y él agarra, abre el Nuevo Testamento, lee un fragmento así al azar y lee un fragmento de la carta a los romanos de San Pablo, donde Pablo dice algo así como, hablando de Jesús, pasé por los peores pecados, pasé por todos los placeres y finalmente descubrí que la verdad pasa por otro lado, no por la carne. Y él es como que ahí dijo, tuvo un insight, ¿no? Y dijo, bueno, esto es para mí. Y ahí es como que se convirtió. San Agustín, de los filósofos medievales, cuando intenta plantear la relación entre la fe y la razón, él tiene como una especie de fórmula que es bastante problemática, se la discute mucho. Él decía lo siguiente, decía, creo para comprender. Creo para comprender. A mí me pasa lo contrario. Yo creo en lo que primero comprendo. Primero comprendo y después creo. Y creo hasta ahí, porque después me peleo contra lo que comprendo. Pero San Agustín piensa al revés, repito, él está tratando de entender y de alcanzar la verdad. Entonces, él que dice, con la comprensión racional, haciendo filosofía, nunca llegamos a esa verdad a la que quiero alcanzar. Entonces, el panorama es al revés. Como a mí la Biblia me tocó, toma y lee, y el canturreo del niño, y entonces creo en la verdad revelada. Entonces fijo los objetivos a los que quiero llegar, las metas conceptuales a las que quiero llegar, y entonces después le doy rienda suelta a la razón para que mi pensamiento vaya llegando a esas metas. Trabaja exactamente al revés de cómo trabaja la filosofía no religiosa, que es ir buscando verdades a partir del desarrollo del pensamiento. Acá es al revés, yo ya sé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a demostrar que Dios existe. Llegar a demostrar que Dios existe. Récele. No se ofenda, pero a mí la verdad que esto se me parece como una pérdida de tiempo. Mi mujer estaba muy mal hace un tiempo. Ha estado muy mal. Pero nosotros nunca le perdimos la esperanza. Y se salva. Creer o reventar. Me va a estar bien, me va a estar muy bien. Sí. Porque Dios, nuestro Señor, es sumamente generoso. No hay que olvidar que Alberto fue recompensado en los cielos con la vida eterna. Hay un poder impresionante en tus palabras. Tal vez el concepto fundamental más importante de toda la obra de San Agustín, obviamente, es el concepto de Dios. ¿Conocen ustedes a este personaje? ¿Quién se anima a definirlo? Todo el mundo sabe, podría definir conceptualmente Dios, pero quiero una cosa, si quieren, más personal. ¿Qué es Dios para mí? ¿No? Sí, a ver, acá. Es una cocreación infinita que se va expandiendo. Ni él sabe todavía lo que es. Y nosotros somos imagen y semejanza y somos una cocreación que estamos viviendo en la tercera dimensión, en la dualidad, en el bien y el mal, que solamente en la tierra se vive esto. Y en el infinito es una expansión continua. O sea, no hay un Dios todavía. Ni él ni ella, es una cocreación que se va cocreando. Por eso es infinito.
co-creación llamás a una creación colectiva. Sí, es que en realidad estamos todos conectados, no solamente nosotros, las plantas, los animales, todo lo que se ve con el ojo físico, sino a nivel universal está todo conectado. Perfecto. ¿Alguna otra idea? ¿Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo lo defino? Es un ente que... A ver, ¿quién habla? Acá. Es un ente que creamos la sociedad para aferrarnos cuando necesitamos algo, cuando necesitamos pedir por algo, nos está pasando algo que no queremos y nos aferramos a que nos ayude, pero nada, como una ideología nomás. O sea, como una ideología nomás, o sea que para vos las ideologías las usamos para lo mismo, digamos. No, pero esta imagen en particular lo creemos como algo milagroso, algo que cuando nosotros le rogamos nos va a cumplir milagros por rezarle todos los días, por pedirle algo que nada, que podemos llegar nosotros. Decime, ¿y si cumple cuando le rezás? A mí me cumplió. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, acá. Para mí Dios es el amor. Ajá. El amor. Todo el amor. El todo. amor, el amor. El amor. Bien. Acá. Yo pienso que es una persona con la cual puedo interactuar y relacionarme al igual que con cualquier otro, digamos. Me encanta. Por la experiencia que tuve, como la de Agustín, es eso. Tuviste una experiencia similar a la de San Agustín. Bueno, pero quiero agregar algo. Incluso, digamos, es una persona con la que uno puede dialogar, porque así, de alguna manera, aparece en el relato religioso, un Dios personal. Hay muchas maneras de pensar a Dios. Hay como dos maneras extremas. Una, Dios es como una persona, se llama un Dios personal, con el que puedo dialogar porque habla, ¿no? Digo, hay que sostener que Dios habla como yo, piensa como yo. Da más para pensar que en realidad esa imagen de un Dios personal es una imagen antropomórfica, o sea, es el ser humano el que crea esa idea de Dios a partir de sí mismo. San Agustín tiene una idea de Dios muy propia de lo que va a ser el origen de la teología cristiana, que es lo que se llama el Dios de los filósofos. Dios es omnisciente, omnipotente, soberanamente bueno. Va construyendo esa imagen de Dios que toma un poco de la Biblia y un poco de la filosofía. Pero la pregunta clave, para ir yendo hacia el final, es cómo llego, cómo alcanzo a ese Dios. Y tal vez es la parte más interesante de San Agustín. San Agustín dice que a diferencia de Platón o de otros conceptos filosóficos que ponen a Dios como algo exterior, ¿no? Porque nosotros pensamos en Dios y yo les digo, ¿dónde está Dios? Señalen dónde está Dios. No fue forzado. Bueno, Agustín dice eso. ¿Dónde está Dios? Miren, ¿dónde está Dios? ¿Qué, soy yo Dios? No, está dentro. Está en el interior del ser humano. La cicatrización está bien. Estar en el interior significa no que Dios está dentro. ¿Por qué te cuesta tanto conectarte? Sino que, conociéndome a mí mismo... Nunca te olvides de lo vasto que es el mundo. Sé auténtico. Conócete a vos mismo. Como decía Sócrates. No entiendo, tío, ¿por qué me decís esto? Pero Agustín agrega, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Vas a entender. Ahora dame un abrazo. Porque para Agustín... ¿Está despierto? Cuanto más me reconozco a mí mismo y entiendo el funcionamiento de mi conciencia, de mi conocimiento, de mis verdades, más me doy cuenta de lo perfecto que es todo. Porque Agustín no puede entender cómo el ser humano parte de ciertas verdades morales, matemáticas tan imponentes, tan perfectas, que solo puede dar como respuesta que si esas verdades existen en nosotros es porque no fueron producto nuestro. O sea, cuanto más me reconozco a mí mismo, más entiendo que hay un Dios. Étienne Gilson, un medievalista muy famoso, decía, de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Trato de entender el mundo exterior. Para entenderlo me doy cuenta que es una proyección de mi interioridad, pero cuando ingreso a mi interioridad me doy cuenta que en mi interior mora lo perfecto.
Entonces, conociéndome a mí mismo, genero ese salto hacia arriba, entre comillas, hacia lo superior en un sentido ontológico. O sea, no está arriba, está por fuera de este mundo, sería, y así alcanzo finalmente el conocimiento de Dios. Lo increíble de este planteo es que un pensador religioso nos está, como diría Charles Taylor, habilitando una categoría que va a ser clave en la modernidad, que es la categoría del yo. Es como que lo que hace Agustín es obligarnos, en esta búsqueda de introspección, a encontrarnos con nuestra interioridad. Muchos de ustedes que están acá, seguramente ateos, o que no creen en el Dios de las religiones, o que todo este relato les puede parecer un relato ficcional, sin embargo, si yo les pregunto, ¿creen que hay una interioridad humana? ¿Qué me van a decir? Sí. Sí. Gracias. Y esa idea de que hay una interioridad, en realidad no se sostiene. Perdón, si yo los abro en dos a ustedes con una motosierra, lo que me encuentro adentro de ustedes en su interioridad son entrañas, riñones, sangre, bilis, qué asco todo eso, ¿no? Pero bueno, está adentro. Pero encuentro eso. ¿Dónde está la interioridad? ¿Dónde está la interioridad? Uno puede tener esa lectura más reductiva a lo biológico, puede preguntarse, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Y no contentarse con eso, ¿no? Agustín, de algún modo, abre la puerta desde la religión, paradójicamente, a lo que va a ser un conocimiento que a lo largo de la modernidad va a ser del yo, del sujeto, su punto central. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, San Agustín. Antes de la clase de hoy no sabía demasiado sobre San Agustín, solo de su existencia, pero no mucho más sobre lo que escribió y las cosas que él aportó, digamos. Sabía que había hecho la síntesis entre el platonismo y el cristianismo, que era un filósofo bastante importante de la Edad Media, pero hoy me abrió un poco más el panorama, digamos. Siento que la epifanía es, en cierto sentido, encontrar como una verdad o algo sólido dentro de esta vida. No sé si es una verdad absoluta, simplemente es algo cotidiano que nos estamos tan sumergidos a veces pensando otras cosas que no nos damos cuenta de esa verdad. Entonces la epifanía viene a romper esa cotidianeidad. Yo siendo creyente, sintiendo a Dios adentro, sí, cuanto más me conozco, pienso que puedo llegar a saber más de él, de alguna forma. De la frase de San Agustín, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, me parece novedosa en cuanto a nos emancipa de alguna forma de esta concepción de depender de un otro. Nos da como responsabilidad en cierto punto.